Podemos comenzar ahorita, ¿verdad, amado? Podemos comenzar ahorita, ¿verdad? Amén, amén, pastor. Amén. Bueno, amados, estoy aquí en la presencia del Dios Todopoderoso para darle gracias a Él, bendecirlo, glorificarlo, rendirle toda adoración y toda alabanza, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento. Como ustedes saben, existe el Antiguo Testamento y existe el Nuevo Testamento. Así que en esta oportunidad vamos a hacer un poquito más de énfasis en el Nuevo Testamento. Pero no sin antes, yo quisiera comentarles de las siete dispensaciones, haciendo un poquito de historia, ¿no? 7 dispensaciones. La primera fue la inocencia. Adán y Eva no sabían nada del pecado, eran inocentes y tenían comunión e intimidad con Dios. Y luego vino la época de la conciencia. Entonces fue cuando Adán y Eva tuvieron conciencia del pecado. Dios les habló de que habían pecado. Entonces entraron en una etapa de conciencia, de sentirse culpable, de sentirse eh, convictos de algo malo que habían hecho. Y luego entonces viene la dispensación de los patriarcas. Entonces los patriarcas tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. Y quiero decirles, amados, que ahí precisamente en la dispensación de los patriarcas es donde por primera vez se oye o se sabe o se escribe sobre el diezmo. Como ustedes saben, pues el diezmo no pertenece a la ley, sino a la dispensación de los patriarcas. Bueno, y después de los patriarcas, entonces vino los jueces, la dispensación de los jueces. Y después de los jueces vinieron los reyes, vinieron los reyes. Entonces tenemos que la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de los patriarcas, la dispensación de los jueces, la dispensación de los reyes y luego entonces aparece, ¿verdad? Por decirlo así, la dispensación de la ley. La ley es lo que ya se establece como algo ya firme. Y bueno, la ley todavía permanece. Los que no han aceptado a Cristo todavía viven bajo la ley. Y luego, después de la ley, entonces viene la dispensación de la gracia, lo cual quiere decir que Jesucristo estableció un nuevo testamento. Entonces, por eso la Biblia habla del Antiguo Testamento y habla del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos decir que es la dispensación de la gracia. El apóstol Pablo escribió 13 libros para explicar lo que es la gracia. Y Pedro también escribió para explicar lo que es la gracia. Mateo, que era un judío empedernido, convertido al evangelio, explica lo que significa la gracia. Entonces vivimos en la época de la gracia. Sin embargo, observen esto, hermano, el Señor Jesucristo tiene 3 etapas en su
ministerio. La primera etapa del Señor Jesucristo ha sido como profeta. Y bueno, ya desde el libro de Génesis se empieza a hablar de Jesucristo, el Mesías. Y luego en el libro de la ley, que la escribió Moisés, Moisés escribió 5 libros, que fue el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio, 5 libros que establecieron los fundamentos de la ley. Entonces, en la ley, el pueblo de Israel se sometió a los testamentos, a las convicciones establecidas en la ley. Y por eso, entonces en la ley se instituye, se establece el diezmo. El diezmo ya establecido como una ley, como un mandamiento, como una orden, como un estatuto, como un reglamento. Y vamos a leerlo aquí en el libro de Levíticos. Vamos a leer el último capítulo, amado, del libro de Levítico. Entonces, para que ustedes vean que en la ley se establece ya como instituido el diezmo. Por eso la gente dice, no, pero el diezmo es de la ley. El diezmo pertenece a la ley. No vivimos en la ley. Ya salimos de la ley. Cristo nos libertó de la ley. Pero hoy yo les quiero llamar la atención a que ustedes analicen lo que vamos a tratar en esta oportunidad. Voy a leer lo que está aquí en el libro de la ley, que son los 5 primeros libros de las escrituras de la Biblia, escritos por Moisés. En el último capítulo de Levítico dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente, de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Vean ustedes que ya aquí se está estableciendo que Dios tiene esa parte que le corresponde, que le pertenece, que es propia de él. Vean lo que dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, se establece ya como una ley que el diezmo pertenece a Jehová. No que lo estamos dando a Jehová, sino que pertenece a él. Es de él. No es algo que estamos dando como si nos perteneciera a nosotros. No nos pertenece a nosotros, pertenece a Dios. Por eso está escrito, dice, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Eso está escrito en muchas partes del libro de la ley, pero estoy enfocando esta que está en el último capítulo de Levítico, en el versículo 30, y dice, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, hermano, vemos entonces que ya se establece como una obligación, un mandato, una ley, un reglamento establecido donde el diezmo le pertenece a Jehová. Quiere decir que cada $10 que nosotros recibimos o la moneda de Japón, uno pertenece a Jehová. ¿Ve? De cada 100 que usted recibe, 10 pertenecen a Jehová. Quiere decir que el 10% de todo lo que recibimos, de todo lo que pasa bajo la vara, pertenece a Jehová.
Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero yo quiero hablarles que en el Nuevo Testamento habla de los diezmos, porque muchas veces, hermanos, decimos, bueno, pero eso pertenece a la ley. No tenemos que seguir estos reglamentos, estatutos o normas de la ley. Pero no, la Escritura nos habla de que el Nuevo Testamento habla muy bien de los diezmos. Y por eso les hablaba al principio, ¿verdad? De que existe el Antiguo Testamento y existe el Nuevo Testamento. Por decirlo así, en el Antiguo Testamento se vive y se practica la ley en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que no existe en la Biblia judía, no existe el Nuevo Testamento, porque ellos mataron a Cristo, lo llevaron a la cruz, ellos persiguieron a Jesucristo y por consiguiente el Nuevo Testamento no está en la Biblia judía, o sea, en el Antiguo Testamento. Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento habla de la ley y en el Nuevo Testamento habla de la gracia que trajo el Señor Jesucristo, como es el perdón de los pecados y es una limpieza del espíritu, una limpieza del corazón. Entonces, por eso es importante, amados, que nosotros tomemos en cuenta, ¿verdad? Que el diezmo está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una oración breve, dando gracias al Señor por esto, para que nos ilumine y nos abra el entendimiento en cuanto a los diezmos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Padre, en esta hora invocamos tu nombre, te damos las gracias, te bendecimos, te exaltamos y en el nombre de Jesús de Nazaret fluye el poder de tu espíritu sobre cada vida, sobre cada corazón. Todo lo imploramos y suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. A ti bendecimos y a ti exaltamos de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, hemos orado al Señor porque ya tenemos aquí sobre lo que vamos a hablar y le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? En el libro de Génesis, en el libro de Génesis, vamos a ver aquí, hermanos, en el capítulo 14, dice, versículo 20, el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Vean lo que dice aquí. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, aquí es donde aparece por primera vez aparece los diezmos. Pero vean ustedes que aparece mucho antes de haberse establecido la ley, porque Abraham vivió mucho antes de Moisés. Moisés fue el que trajo la ley y la trajo más de 600 años después de Abraham. Después de Abraham fue cuando vino Moisés. No olvidemos que Moisés estaba en Egipto. Fue enviado allá porque estaban matando a los niños y él fue suelto en un Moisés en el río y una de las hijas del faraón la encontró y lo crió y él se formó en Egipto. Allí se crió Moisés y Moisés fue el que escribió la ley.
el libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Número, el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio. Entonces vemos, amados, que es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos en cuenta cuando aparece por primera vez el diezmo. El diezmo aparece por primera vez en la vida de Abraham, el patriarca. De modo entonces, hermanos, que aquí Abraham estaba trayendo los diezmos al sacerdote. Y este sacerdote se llamaba Melquisedec. Vean ustedes que dice aquí: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces vemos, hermanos, que, aleluya, vemos que Melquisedec bendijo a Abraham. Melquisedec era un sacerdote. Ahora, ¿de dónde salió ese sacerdote? Nosotros no sabemos, porque no hay nada escrito que revele la formación de este sacerdote. Simplemente aparece aquí en el capítulo 14 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 14 aparece por primera vez el nombre Melquisedec, un sacerdote a quien Abraham llevó los diezmos de todo. Ahora quiero enfocar esto que es muy importante, hermano. Abraham venía de una batalla. ¿De dónde viene usted todos los días? De una batalla. Usted está trabajando para ganarse el pan de cada día. Es una batalla para conservar su trabajo, para hacer su trabajo bien, para corresponder a sus patrones, a la compañía donde usted está trabajando. Y usted necesita cumplir primeramente con el horario. Es una batalla. Pues si tiene usted que levantarse, la hija mía se levanta a las 5 de la mañana, hermano, para irse a las 6:30 al trabajo. Eso es una batalla. Eso es una batalla. Tiene que acostarse temprano, a las 8, a las 7, a las 8:30, para poderse levantar a esa hora. Es una batalla. Y luego que llega al trabajo, pues tiene que seguir los reglamentos, los estatutos establecidos para el trabajo suyo y hacerlo bien. Es una batalla. Aquí Abraham tiene una batalla. Se llevaron al sobrino de Abraham, se lo llevaron secuestrado, se lo robaron y se llevaron algunas propiedades de Abraham también. Y hermano, cuando Abraham se entera de eso, entonces Abraham dice: bueno, aquí vamos a recuperar a mi sobrino y vamos a recuperar las propiedades. Bueno, es lo que usted está haciendo en el trabajo. Está recuperando el dinero para cubrir los gastos del hogar, la comida primeramente, el vestir y las necesidades. Hermano, a Abraham le tocó trabajar duro para poder conquistar aquellas bendiciones que tenía que dar en el trabajo. Entonces, por eso le voy a leer aquí en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 14. Estos versículos los voy a leer rapidito porque vamos a llegar al Nuevo Testamento en breve, pero quería asomarle por qué es importante el diezmo, para que nosotros seamos bendecidos y multiplicados. Aquí dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, lo llevaron preso, secuestrado.
y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Imagínense, Abraham era un jerarca, un patriarca allí. Era un hombre que contaba con una población de gente. 318, dice la escritura, y lo siguió hasta Dan. Cuando él se enteró de que habían secuestrado a su sobrino, que se habían llevado propiedades de él, entonces armó su gente, que eran 318, y persiguió al secuestrador. En el versículo 15 dice, cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y los atacó y los fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos. Vean lo que dice, recobró todos los bienes. ¿Qué es lo que hace usted cuando va al trabajo? Recobrar los bienes, porque ese dinero que usted recibe se convierte en bienes en su hogar. Una licuadora se convierte en algún sartén, decimos aquí, para freír huevos, una tostadora de pan, una nevera, una lavadora. Bueno, muchas cosas que se requieren en el hogar. Y eso lo logra usted en batalla, trabajando. Y con ese trabajo, usted empieza a recuperar las cosas que necesita. Bueno, aquí a Abraham le habían robado los bienes que tenía y se fue con 318 hombres a recuperar lo que le pertenecía. Pero vean ustedes más adelante, dice, recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, su sobrino, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Se llevaron prácticamente el pueblo. Se llevaron muchas mujeres, se llevaron mucha gente. En ese tiempo, pues, se lo llevaban para que fueran esclavos, para que hicieran el trabajo. Entonces quiere decir, amado, que Abraham estuvo en batalla. Ahora vean ustedes lo que dice aquí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que fue el rey que le robó a él, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, vean este nombre, Melquisedec, este nombre que hay que memorizarlo. Melquisedec dice que salió el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino para darle a Abraham, que venía de esa gran batalla. ¿Te imaginas cómo estaría Abraham de cansado, agotado, de haber recuperado todos sus bienes, haber recuperado a su sobrino? Bueno, toda esa historia está aquí, hermano. Y dice, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Necesitamos la bendición del sacerdote. Necesitamos la bendición del sacerdote. Bueno, el pastor es un sacerdote instituido por Dios para traer bendición a nuestra vida, para interceder ante el Altísimo por nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestra seguridad, nuestra protección. Eso era Melquisedec, era un sacerdote y Abraham lo buscó. Ahora, no dice la Biblia cómo apareció Melquisedec, porque simplemente la Biblia habla que estaba ahí y que vino a recibir a Abraham después de la batalla. Qué bonito que usted trabaje una semana fuerte, fuerte, y llegue allá donde nuestro amado pastor José Luis Sato
y José Luis le ponga la mano en el hombro y le dé un abrazo y lo bendiga y le dé de su confortamiento. Bueno, son cosas que se aprecian, se aprecian. Hoy voy a reunirme con un pastor que, por cierto, se llama José Luis también. Gloria a Dios. Nos vamos a reunir para ver algunos proyectos que hay por acá. Y, hermano, todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando Abraham llegó, buscó al sacerdote. ¿Qué le parece? Buscó donde estaba Melquisedec. Ahora, ¿cómo Melquisedec llegó a ser el sacerdote de ese tiempo? No lo sabemos, pero Abraham lo reconocía como un sacerdote. Y él fue allá, y vean ustedes lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es donde se aparece por primera vez, el diezmo. No es la ley. La ley lo que hizo fue instituir el diezmo, pero ya el diezmo existía. Abraham diezmaba. Ahora, para dar un brinco rápido, vamos a dar un brinco rápido, vamos a ir al Nuevo Testamento. Yo les dije que el tema para hoy es el diezmo en el Nuevo Testamento. Aquí estamos viendo el diezmo en el Antiguo Testamento, pero antes de Moisés, porque Moisés fue el que trajo la ley. Pero los diezmos están aquí con Abraham, que es nuestro padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Nuestro amén. padre Abraham. Porque Abraham, hermanos, Abraham, la escritura dice que es el padre de la fe. Entonces, Abraham fue el primero en diezmar, que es nuestro padre. De allí venimos todos. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que en Cristo Jesús nosotros hemos venido a conocer a Abraham, porque el pueblo de Israel es descendiente de Abraham y nosotros somos descendientes del Señor Jesucristo y de Abraham también. Entonces, por eso es que nosotros estudiamos la Biblia y por eso es que Abraham aparece como uno de los patriarcas y Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, que el Dios nuestro es el mismo Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bueno, vamos a dar el brinco, ¿verdad?, para el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Vamos a buscar entonces en el libro de Hebreos, amado, y vamos a ver en el capítulo 7, Hebreos 7, Nuevo Testamento. Mucha gente dice, no, los diezmos no aparecen en el Nuevo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento, eso es de la época de la ley. Hermano, tenemos que cambiar esa mentalidad, porque la Escritura dice todo lo contrario. No podemos estar hablando algo que es contrario a las Escrituras. En este caso, estamos profanando la palabra de Dios. Vean ustedes el capítulo 7, vean qué dice. Porque este Melquisedec, ve otra vez Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién cree ustedes que fue Melquisedec? Bueno, lo acabamos de decir, el sacerdote a quien Abraham le dio los diezmos de todo. Él fue a trabajar, se ganó la guerra que tuvo con esta gente, les arrancó, les arrebató los bienes y de todo eso, el diezmo lo entregó a Melquisedec. Aquí
En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 7, dice, este Melquisedec, ¿ven? Aquí está otra vez Melquisedec en el Nuevo Testamento. Bueno, la pregunta sería, ¿qué hace Melquisedec en el Nuevo Testamento si él es del Antiguo Testamento? Y él vivió en una época donde Abraham, imagínense, Abraham el patriarca. Pero miren, aquí está en el Nuevo Testamento, está Melquisedec aquí. Capítulo 7 de Hebreos dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir ¿a quién? A Abraham. Salió a recibir a Abraham. Usted no se alegra cuando el pastor viene y lo visita, el pastor lo encuentra, le da un abrazo, le pone la palmada aquí en el hombro, le dice, Julio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y usted siente un agrado porque el siervo de Dios le está brindando a usted su amistad, su cariño, su amor. Y esto es lo que hacía Melquisedec. Cuando Abraham apareció después de la guerra, el trabajo que tuvo, entonces dice la escritura que lo bendijo. Aquí está. Volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Es muy importante la bendición del pastor, muy importante, porque el pastor funciona como un sacerdote. Por eso es que Dios estableció los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, los pastores. Entonces, aquí vemos, hermano, Hebreos capítulo 7, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí en el Nuevo Testamento están los diezmos, miren, ahí están otra vez. Entonces quiere decir que el Nuevo Testamento sí habla de los diezmos. Algunos dicen, no, pero eso no existe en el Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos que dar ningún diezmo porque eso era el Antiguo Testamento, eso pertenece a la ley. Pero mire dónde está, esto está metido aquí en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Abraham dio los diezmos de todo. ¿Y por qué esto está en el Nuevo Testamento? Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo aquí. Hebreos capítulo 7 dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante a el Hijo de Dios, hecho semejante al Hijo de Dios. Quiere decir que Melquisedec es una figura que está en la Biblia divina. Dios estableció a este hombre para que trajera bendición a Abraham. Y Dios ha establecido, hermano, al sacerdote para traer bendición a nuestra vida. La salud que usted tiene, los bienes que usted tiene, el trabajo que usted tiene. Todo eso es bendición, todo eso es bendición de Dios. Y vea más adelante, dice, hecho semejante al Altísimo, al Hijo del Dios Todopoderoso. Permanece, ¿qué dice ahí? Sacerdote para siempre. Quiere decir que este sacerdote para siempre, ¿de quién está hablando? Jesucristo. De Jesucristo. Permanece sacerdote para siempre. Un ser humano no permanece para siempre. El ser humano muere. Pero aquí está hablando de un sacerdote que permanece para siempre. Cristo tiene tres ministerios. El ministerio del profeta, que estuve mencionando al comienzo, porque desde el principio se está anunciando a Jesucristo, el Mesías, que habría de venir. Quiere decir que desde el libro de Génesis hasta Malaquías, que todo eso comprende el Antiguo Testamento, se habla del Señor Jesucristo como profeta.
todavía no había llegado el profeta, el Señor Jesucristo. Y cuando aparece el Señor Jesucristo, termina el ministerio de profeta y comienza el ministerio de sacerdote, perdonando pecados, levantando al caído, sanando al enfermo, bendiciendo al pueblo. Ese ministerio es de sacerdote. Y por eso es importante, amado, que nosotros tomemos en cuenta que el Señor Jesucristo se constituye en el sacerdote. Y aquí está hablando, ¿verdad?, del sacerdote. Dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de Melquisedec en la persona del Señor Jesucristo. Pero esta historia es interesante porque acuérdense, hermano, que Jesucristo no podía ser sacerdote. Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Jesucristo no podía ser sacerdote porque pertenecía a la tribu de Judá. Los sacerdotes que habían pertenecían a la tribu de Leví. ¿Y de dónde entonces sale el Señor Jesucristo siendo sacerdote? Bueno, vean ustedes lo que dice aquí. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Considerad. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿ve? Los levitas, era de donde salían los sacerdotes. Los sacerdotes no podían ministrar si no venían de la tribu de Leví. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue constituido sacerdote del Dios Altísimo. El Señor Jesucristo. Vean ustedes que más adelante dice, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo, ¿qué cosa? Los diezmos. ¿Se da cuenta? Que los diezmos eran recogidos por los descendientes de Leví, que era la tribu sacerdotal, los levitas. El Señor Jesucristo no está incluido ahí, porque el Señor Jesucristo, todos sabemos que pertenece a la tribu de Judá, y algunos dijeron el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que el Señor Jesucristo iba como sacerdote a expiar el pecado, a limpiar el pecado, que es la función de un sacerdote, interceder ante el Dios Todopoderoso para quitar los pecados del mundo. Y el Señor Jesucristo se le conoció como León de Judá y también hijo de David. Quiere decir que Jesucristo, todo el mundo sabía que era de la tribu de Judá. Sin embargo, el Señor Jesucristo perdonaba pecado y funcionaba como un sacerdote. Por eso los judíos, los israelitas, no lo aceptaban, porque él pertenecía a otra tribu. Pero vamos a seguir leyendo aquí, hermano, en el libro de Hebreos capítulo 7, dice, los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Capítulo 7, versículo 6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando de Melquisedec. Aquel, vean lo que dice aquí, aquel cuya genealogía no es contada. De entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Melquisedec tomó los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Las promesas estaban sobre Abraham y Melquisedec lo bendijo. Era el sacerdote de ese tiempo.
el sacerdocio de Melquisedec. Ahora ven ustedes, hermanos, más adelante dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales, que según la ley se estableció los sacerdotes descendientes de Leví. La tribu de Leví eran los que recogían los diezmos. Y solo el sacerdocio descendiente de Leví. Pero el punto aquí, hermano, es que Jesucristo no desciende de esa tribu. Sin embargo, era sacerdote y ministraba como sacerdote. Pero vean ustedes más adelante, dice, y aquí, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. De que vive, se da testimonio de que vive. Está hablando, hermanos, ¿de quién? No puede estar hablando de un sacerdote humano, normal, descendiente de Leví, porque esos sacerdotes morían y venía otro, morían y venía otro. Sin embargo, aquí se está hablando de un sacerdote que vive y ya el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado. Entonces, por eso, gloria al Dios Todopoderoso, dice, se da testimonio de uno de que vive. Y el Señor Jesucristo vive y está en medio de nosotros. Y vean ustedes más adelante, dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, de cómo se está pasando los diezmos de un sacerdote a otro. Aquí hay una transmisión de mando. Y por eso aquí aparece Melquisedec. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Gloria al que vive para siempre. Quiere decir que aquí está naciendo el sacerdote que recauda los diezmos. Porque Melquisedec recaudaba los diezmos de Abraham y de todos en ese tiempo. Y aquí estamos viendo un sacerdote que vive. Y en el versículo 10 dice, aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En el versículo 12 dice, cambiado el sacerdocio. Cambiado, o sea que aquí está el cambio de la ley a la gracia, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vea usted el versículo 12, dice, cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y el versículo 13, ¿qué dice? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, que es lo que hemos venido hablando desde el principio, que Cristo no pertenece a la tribu de Leví, pero aquí dice, de la cual nadie sirvió al altar. Nadie, ninguno de la tribu de Judá sirvió al altar, solo la tribu de Leví. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec
se levanta un sacerdote distinto. Entonces aquí vemos claramente, hermanos, de que el Señor Jesucristo es sacerdote no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, el mismo que bendijo a Abraham. El mismo sacerdocio es al que Cristo Jesús viene a representar. Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso dice aquí, esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces el versículo 21 dice, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. El Señor Jesucristo en la actualidad es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los judíos rechazaron a Jesucristo y lo crucificaron porque él funcionaba como un sacerdote. Pero no olvidemos nosotros que la Biblia explica el por qué el Señor Jesucristo funcionaba como sacerdote. Lo hacía, hermanos, porque él era sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos dos sacerdocios en la Biblia. El sacerdocio que fue primero, que fue el orden de Melquisedec, y el sacerdocio levítico, que era según el orden de Leví. Las tribus que tuvo Israel o que tiene son 12 tribus, y una de esas tribus es la tribu de Leví, que son los que recogen el diezmo, las ofrendas y todo eso. Pero en el tiempo de la gracia, que es aquí en el Nuevo Testamento, estamos viendo que una transmisión de mando del sacerdote Melquisedec, que en ese tiempo era el sacerdocio que está establecido por Dios, y ahora el Señor Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, hermanos, aquí vemos que tiene las escrituras, usted lo puede leer detenidamente o en oración, y usted se va a dar cuenta que el sacerdocio que tenemos ahora es un sacerdocio inmutable, inmutable, no cambia, no se cambia. Es un sacerdote que no va a ser como los del tiempo de la ley, que morían y tenían que sustituir por otro, y moría y tenían que sustituir por otro. El sacerdote que tenemos ahora es inmutable. Vamos a leerlo aquí en el capítulo 7, versículo 24. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Hermano, este libro nos explica muy bien todo lo que está pasando aquí con el sacerdocio y los diezmos en el Nuevo Testamento. El versículo 24 dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no puede tener otra función que recaudar los diezmos y recaudar las ofrendas y recaudar todo lo que a Dios se le ofrece, porque para eso es sacerdote. Inmutable, que no muere, que no se cambia, que permanece para siempre. Estamos viendo en el versículo 24 que habla indiscutiblemente del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendecimos al que Aleluya, vive y reina aleluya. para siempre. Su nombre es bendecido. Y este sacerdote, hermanos, este sacerdote en el versículo 26 nos habla
Hermanos, el capítulo 26. No, se perdió la imagen, hermano. Capítulo versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, perdí la imagen. No, Sí, se le ve, ve. se le ve perfecto, pastor. Se está Aleluya. Se está Se viendo. le ve y se le escucha perfecto. Gloria a Dios. Bueno, aquí estoy viendo ya algunos hermanos. No los veía, no sé dónde estaban. Bueno, gracias a Dios que tenemos a Carmen Arteaga, como siempre, fiel. Damos gracias, Carmen, que estás ahí quietecita, sin moverte. Bueno, y gracias por nuestra hermana Dagmar, que no falla, siempre la tenemos en la pantalla. Bueno, hermanos, vamos a leer este versículo, el 26. ¿Qué tal si ustedes lo leen allí? Si nos convenía o no nos convenía este sacerdote. Capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Es el sacerdote que tenemos. ¿Y cuál es la función de ser sacerdote? ¿Alguien sabe cuál es la función de ese sacerdote? ¿Recaudar qué? Los diezmos. Los diezmos. Hermano, ¿qué hacía Melquisedec antes? Recaudar los diezmos. Recaudar los diezmos. ¿Qué hacía la tribu de Leví? ¿Cuál era la función de ellos? Recaudar los diezmos. Recaudar los diezmos. ¿Y cuál es la función del Señor Jesucristo? Recaudar los diezmos. Ese sacerdote, vean, aquí está el capítulo 8, capítulo 8, versículo 1 y 2. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también ésta tenga algo que ofrecer. Entonces, cuando usted trae los diezmos al Señor Jesucristo o a la iglesia, que es la institución de él, hermano, estamos presentando al Señor Jesucristo los diezmos y las ofrendas y los sacrificios, los votos. Esto realmente se extiende mucho porque es toda la Biblia, hermano, habla más de finanza que de la misma vida espiritual. La razón de ello, ¿cuál creen ustedes que puede ser? Bueno, que Dios nos bendice y Dios nos provee y Dios nos suple conforme a su riqueza en gloria. Y esto es la razón por la que nosotros en esta oportunidad hemos tocado en el Nuevo Testamento a Melquisedec, y ese Melquisedec está en el Nuevo Testamento como una transmisión de mando. Dice, bueno, allá estaba Melquisedec y ahora Jesucristo viene a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya sería cuestión de leer mejor el capítulo 7 y 8
para que de esta manera veamos a profundidad de cómo el Señor, ¿verdad?, toma la investidura de sacerdote para siempre. Hasta el día de hoy, el Señor Jesucristo recauda todas nuestras aportes, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, todo lo que traemos para Él, hermano, lo entregamos al Señor Jesucristo. Pero lamentablemente todavía estas enseñanzas como que no llegan a algunos sitios y la gente piensa que esto pertenece al Antiguo Testamento, que no es del Nuevo Testamento, que búsqueme en el Nuevo Testamento donde aparece el diezmo. Y pues hemos visto que habla completamente en el libro de Hebreos capítulo 7 y capítulo 8 y en muchas partes de la Biblia se habla sobre este tema de la finanza. Ahora, el tema que nos queda todavía por tocar es la ofrenda. ¿Cuál es la diferencia entre diezmo y ofrenda? El diezmo pertenece a Jehová, es de Jehová, según el libro de Levítico, el último capítulo. Ahí nos habla que el diezmo pertenece, es de Jehová. Ahora, en la ofrenda no tiene establecido una cantidad que nosotros tengamos que darla al Señor. Y la pregunta interesante es esta: ¿por qué la ofrenda no establece una cantidad para entregar al Señor? Porque alguien lo tiene una idea de por qué. Yo lo voy a ayudar. Porque la ofrenda es según el corazón. Usted va a dar de acuerdo a su corazón. ¿Y qué va a conocer Dios a través de eso? ¿Qué va a conocer? Va a conocer que tanto le honra. Que tanto le honra. Porque si usted tiene 2 hijos y uno le trae una flor hermosa y bella y el otro le trae el heladito que se le está acabando ya y se lo da, usted dice, oye, pero este hijo me honró más con esa flor tan bella y tan hermosa que me trajo y me la dio con tanto amor. Y este otro niño me trajo una paleta de helado, pero que ya prácticamente se estaba acabando. Entonces, ¿quién honró más al papá o a la mamá? El que trajo la flor. El que trajo la flor. Habían unos ricos que trajeron una ofrenda y el Señor Jesucristo estaba ahí. Entonces hubo una que dio 2 blancas y habían otros que dieron de lo que les sobraba. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Estos me dan de lo que les sobra, aunque parezca mucho, me dan de lo que les sobra, pero esta dio todo lo que tenía. ¿Cuál honró más a Jesús? ¿La cantidad grande o la cantidad chiquita, pero siendo todo lo que tenía? La que dio pequeña cantidad, porque era todo. En otras palabras, dio el 100%. En cambio, los ricos que estaban allí dieron de lo que les sobraba. Bueno, a lo mejor el 5%, el 8%, el 10%, el 15%, lo que les sobraba. Pero esta mujer dio todo lo que tenía. Bueno, ¿qué les parece, hermano? Esto es el tema de la ofrenda. Esto ya estamos hablando de otro punto, que seguramente lo vamos a tratar en alguna otra oportunidad, de cómo honramos a Dios con la ofrenda. La ofrenda no tiene que ver nada con el diezmo, porque la ofrenda sale del corazón. El diezmo le pertenece a Jehová, el 10% de todo lo que recibimos, de todo lo que tenemos,
pertenece, es una propiedad de Jehová. Pero la ofrenda es según el corazón que uno quiera honrar a Jehová. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que el Señor antes de irse le dio a uno 5 talentos, le dio a otro 2 talentos y le dio a otro 1 talento. Y le dijo, trabajen eso, trabajenlo para cuando yo regrese, les voy a pedir cuenta. El que le dio 5 talentos trabajó y multiplicó a 5 talentos. Pero el último, el que le dio 1, dice que enterró el talento. Y cuando llegó el Señor le dijo, toma, aquí está lo que es tuyo. Lo que tú me diste, aquí está. Quiere decir que no lo multiplicó. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que trabajar por la ofrenda, multiplicar lo que Dios nos da. ¿Cómo lo multiplicamos? Bueno, en oración, sobre todo, para que Dios nos ilumine de cómo podemos nosotros multiplicar de las bendiciones que Dios nos da y regresar la ofrenda. Entonces quiere decir que Dios les dio esa propiedad o les dio esa pertenencia o les dio ese monto de dinero para que ellos trabajaran y cuando Él regresara, pues le retribuyeran lo que les había dado. Entonces, ¿quién de ellos creen ustedes que dio más? Uno de ellos lo multiplicó y produjo 5 talentos más. Entonces, el otro también trabajó y ganó ¿cuánto? 2 talentos más. Y el que tenía 1 lo enterró y cuando él vino se le dijo, mira, aquí está lo que es tuyo. En otras palabras, yo no trabajé por eso. Bueno, eso está en el capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo, versículo 14. Quiere decir que nosotros podemos trabajar por la ofrenda. Podemos trabajar por la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, pero este es un tema aparte. Este es un tema aparte porque estamos hablando aquí de la ofrenda. Hay una diferencia entre diezmo y ofrenda. El diezmo pertenece, es propiedad de Dios. La ofrenda es lo que yo en mi corazón quiero darle al Señor. Entonces yo puedo honrarlo con todo, o puedo honrarlo con la mitad, o puedo honrarlo con la 1/4 parte, o puedo honrarlo con una cantidad pequeña. Eso lo determino yo. En el diezmo no, porque el diezmo es el 10%. Si usted recibió $100, pues son $10 de diezmo. Eso está establecido ya. Ahora, la ofrenda, usted puede dar la cantidad que usted quiera. Puede ser poquito, puede ser mediano, puede ser más o puede ser bastante. Pero eso lo decide usted. La Biblia no habla de qué cantidad es la ofrenda. No establece la cantidad. Así que el tema de la ofrenda es muy amplio. ¿Por qué creemos nosotros que estamos, por qué creen ustedes que estamos salvos? ¿Por un diezmo o por una ofrenda? La ofrenda del Señor Jesús. Por una ofrenda. El apóstol, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es una ofrenda que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Cristo iba a ser ofrendado. Iba a entregarse en una cruz como un sacrificio, morir en la cruz derramando su sangre como una ofrenda. Entonces, ¿qué piensan ustedes que es más importante, una ofrenda o un diezmo?
Está difícil la pregunta, ¿verdad? Está difícil. Bueno, hermano. Son importantes. Puede ser una ofrenda porque es de acuerdo al corazón, o sea, la Exacto. intención del corazón. Yo pienso que esa mira. respuesta se la reveló el Señor, hermana. Porque cuando nosotros diezmamos, estamos dando lo que a Él le pertenece, no estamos dando nada. Pero la hermana dice que la ofrenda es más importante porque lo estamos haciendo del corazón. En cambio, el diezmo lo estamos haciendo por obligación, por un deber, por un estatuto, por algo establecido, lo cual Dios agradece también. Pero en nosotros no estamos aportando nada porque eso le pertenece a Dios. La ofrenda no. La ofrenda es la que nosotros con nuestro corazón, nuestra mente, decidimos qué tanto vamos a dar. Esa vale más porque es la que estamos dando de corazón. De modo entonces que cuando nosotros presentamos el diezmo, tenemos que presentar la ofrenda también. El diezmo y la ofrenda van juntos, porque si el diezmo da $100, quiere decir que usted recibió 90. De esos 90 es que usted va a establecer qué cantidad usted le va a aportar al Señor. ¿Verdad? Puede ser que usted diga, no, $1. Pero a lo mejor el otro hermano dice, no, yo le voy a dar $5. No, yo voy a dar 10. Entonces depende de cada quien, la ofrenda tiene el tamaño. O sea, cada quien establece lo que quiere aportar. ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, hermano, vamos a orar para concluir. Padre, en esta hora, mi Dios, invocamos tu nombre. Señor, te rendimos adoración, te rendimos alabanza, te rendimos la gloria, te bendecimos, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se disponen a escuchar tu palabra. Y a ti, Dios del cielo, exaltamos y glorificamos y rendimos toda adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra rompe toda atadura, toda cadena, toda ligadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.